Gracias, Jorge. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, normalmente este tipo de pruebas se solicitan a través de Internet en páginas web de la empresa que las comercializa, o también ya hay tiendas físicas en las cuales los pacientes las pueden adquirir, e incluso en supermercados, como les voy a mostrar más adelante. Entonces, generalmente por cualquiera de estos tres medios, pues la persona adquiere el kit, generalmente se toma una muestra de saliva y se envía la prueba al laboratorio para el análisis. Y los pacientes pues reciben, ¿qué pasó? Los pacientes reciben como tal, por vía email, por correo, pues un informe con los resultados que en muchos casos pues el paciente debe interpretar por sí mismo, con ayuda o no de información o atención suministrada por la misma empresa. Algunas empresas ofrecen pues una consultoría virtual, algunas veces por médicos, o otros solamente proporcionan un video explicativo de los resultados y las implicaciones muy someras que puede tener el examen. Hoy en día existen diferentes tipos de pruebas genéticas directas al consumidor. La gran mayoría o el gran grueso de estas pruebas lo que hacen es determinar predisposición genética a enfermedades multifactoriales, Alzheimer, demencia, hipertensión, obesidad. También hay pruebas de farmacogenómica para mirar la respuesta a ciertos fármacos de uso generalizado, test de portadores para pacientes, para parejas, como parte de asesoría preconcepcional, el test de ancestría, que en realidad fueron los primeros que surgieron en el mercado, y ya hay otros tipos de test muy exóticos que dan recomendaciones sobre la dieta, la práctica de deporte, rasgos físicos, incluso hay pruebas de paternidad también directamente ofrecidas al consumidor. La mayoría de estas pruebas utiliza una amplia gama de técnicas, la mayoría se hacen hoy en día con NGS, también tenemos pruebas de arrays o SNPs, arrays de SNPs, y también utilizan PCR en caso para buscar algunas variantes específicas. Digamos que ese es un poco el panorama que hay de las pruebas genéticas. Las primeras, como vemos acá en pantallas, fueron las pruebas que se hicieron para ancestría, pero fueron evolucionando. 23andMe sacó una prueba que miraba 274 enfermedades, entre ellas multifactoriales, monogénicas y cáncer, predisposición para cáncer y cáncer monogénico. Y hay otras pruebas, por ejemplo, este me llamó la atención, que es uno que comercializan en España, que se llama ADN Test de Revidox. Es un test para determinar la edad biológica, y lo que hace es un análisis de genes implicados en el envejecimiento humano. Entonces, este lo venden en supermercados, incluso en supermercados en España. La persona compra el kit, toma la muestra de saliva, lo envía por dirección de correo al laboratorio, y le envían un resultado de cuál es su edad biológica y qué hábitos de vida debe cambiar para enlentecer el envejecimiento. Además, le envían una caja con antioxidantes, etcétera, etcétera, de acuerdo a la edad biológica que arroje el test. Sin embargo, es importante mostrarles que estas pruebas han venido creciendo exponencialmente en los últimos años, y es un sector que acumula fuertes inversiones que ha permitido pues disminuir los costos y ha aumentado la penetración en el mercado. Google invirtió, no recuerdo bien la cifra, pero algo exorbitante como $1.000 millones en 23andMe para ofrecer muchos de estos potenciar la comercialización de este tipo de productos. Entonces, en este cuadro que está a su mano izquierda, se observa cómo ha sido el incremento y la ganancia en millones de dólares de estas pruebas. Prácticamente se ha triplicado, perdón, en el tiempo desde su aparición en el año 2014, y se estima que van a seguir creciendo exponencialmente. Esta gráfica que está en el lado izquierdo se refiere principalmente a las pruebas que son realizadas para mirar susceptibilidades a enfermedades multifactoriales. En la gráfica de la derecha están todas las pruebas en el mercado actual directo al consumidor.
Entonces, prácticamente las ganancias, tenemos de 2017, las ganancias fueron de unos 600 millones de dólares y se estima que para el 2024 este sector pues tendrá unas ganancias por encima de los 2.5 billones de dólares, que es un valor excesivamente alto. Las pruebas de este sector, en este cuadro las discriminan. Las de más rápido crecimiento son las pruebas directas para mirar portador y seguida por el segmento de las pruebas basadas en SNPs para enfermedades multifactoriales se presume un incremento del 2018 a 2024 en el 18.6%. Entonces es un mercado que ha venido creciendo exponencialmente y que está moviendo una gran cantidad de dinero. Las pruebas se pueden adquirir a través de páginas web, principalmente, pero también hay tiendas físicas de genética, por ejemplo, SynLab en España, en Francia y otros países de Europa, tiene tiendas para vender este tipo de productos directos al consumidor. También los pueden comprar directamente en los laboratorios, en farmacias o incluso en supermercados como ese que les mencioné. Este tipo de prueba pues tiene muchos pros y tiene pros y más contras que pros. En cuanto a la problemática que implica, generalmente se cuestiona mucho la credibilidad de los resultados y la seguridad en cuanto al uso de la información y la confidencialidad. Algo que se está exponiendo es la inversión que hizo Google en 23andMe porque pues obviamente se van a obtener una gran cantidad de datos de los pacientes en los cuales realizan estas pruebas y pues una de las hipótesis es que Google va a utilizar este tipo de información obtenida de los pacientes pues para comercialización de sus productos también. Muchas de estas pruebas, sobre todo las que se comercializan directamente para enfermedades monogénicas, específicamente para cáncer, también se cuestionan mucho acerca de su falta de exactitud, la evidencia científica y la utilidad clínica que puedan tener estas pruebas, porque algunas pueden tener muy bajo poder predictivo por el tipo de análisis que hacen. Encontré en algunos de los estudios que incluso hay un estudio que compara una prueba para enfermedades multifactoriales, las mismas enfermedades multifactoriales, hipertensión, cáncer, diabetes, obesidad, y se pueden encontrar discordancias en los resultados y en la clasificación de las variantes para analizar las mismas patologías. Se cree que el resultado de esta discordancia se debe principalmente a que muchas de estas empresas, unas utilizan unas bases de datos públicas, otras unas bases de datos privadas y difieren también en la clasificación de las variantes. También hay cuestionamientos acerca de la calidad por el tipo de secuenciación que utilizan, la profundidad y la cobertura que ofrecen de los genes, como son pruebas directas al consumidor. La parte técnica en muchas de estas pruebas pues no se le muestra directamente al consumidor ni tampoco se expone en la prueba como tal. Y lo otro es que se utilizan marcadores para estimar riesgos de enfermedades y estos marcadores, dependiendo de la empresa, del país donde sea la empresa y del tipo de estudio poblacional que utiliza para determinar cuáles marcadores se estudian, pueden diferir, lo cual da pues una gran variedad de los resultados y no son fácilmente reproducibles. Muchas de estas pruebas no analizan todos los genes relacionados con una patología. Hay una problemática porque ya se están ofreciendo algunas pruebas directas para cáncer y se ha encontrado que algunas de estas pruebas pues analizan solamente algunas variantes específicas para genes implicados en cáncer. Se han encontrado algunos que analizan solamente algunas mutaciones de BRCA o se venden como genes para cáncer de seno y solo analizan BRCA1 y BRCA2, o genes para Parkinson y solo analizan 1 o 2 genes de Parkinson. Entonces no se estudian todas las variantes patogénicas posibles y no se estudian tampoco todos los genes asociados con la enfermedad en muchas de estas pruebas. Algunas compañías ofrecen una información cruda sin ser interpretada. Por ejemplo, Estados Unidos, que ya les contaré más adelante, puso una reglamentación para limitar la oferta de este tipo de pruebas,
Entonces, algunas compañías están ofreciendo los datos crudos al paciente para que sean interpretados por otra compañía y les den un resultado. No existe tampoco un equilibrio entre la información proporcionada. Generalmente se exagera en las campañas o en las páginas la información que los pacientes van a obtener de este tipo de pruebas, pero no se explica de forma detallada las implicaciones de los resultados. Y muchas dan información infundada o incluso contradictoria. Hay pruebas para el análisis de ciertos rasgos o para el riesgo cardiovascular que analizan los mismos marcadores y pueden dar en el mismo paciente diferentes pruebas de diferentes compañías, un resultado completamente contradictorio. Solo ciertas compañías ofrecen orientación por parte de un médico, ya sea de forma virtual o física, para hacer una asesoría pre-test o post-test, pero la gran mayoría simplemente brinda información disponible en campañas de publicidad o en la página web a través de videos explicativos. Otra problemática que encontré de este tipo de pruebas es que las que miden riesgos multifactoriales generalmente se basan en estudios de asociación completa del genoma, o los famosos GWAS, y esos estudios generalmente se han hecho en poblaciones europeas, asiáticas o del norte de Europa o en Estados Unidos, y la prueba se comercializa a otros países. Y lo que se ha encontrado es que esos marcadores, pues para personas de otra etnia, como latinoamericana o afro, descendientes, no son frecuentes esos marcadores, o incluso la presencia de esos marcadores pueden indicar efectos protectores y no de riesgo como si lo hacen para otras poblaciones. Entonces, estos test de riesgo multifactorial no son aplicables a todas las poblaciones, por lo tanto, los resultados que se brindan a una persona de una etnia diferente pues son completamente erróneos y no aplicables. No hay asesoramiento genético pre y post-test en la mayoría de estas pruebas, o algunas veces se puede hacer por vía telefónica o vía chat por internet, y pues el paciente no tiene acceso a aclarar completamente sus dudas. Realizar un test para diagnosticar una enfermedad o predecir un riesgo de padecerla no es lo mismo que un test de ancestría. Es decir, todas estas pruebas no deben meterse en el mismo saco ni tener los mismos canales de comercialización, a la vista de que todas no ofrecen la misma información y las implicaciones de cada uno son diferentes. Sin embargo, pues como les digo, hay pruebas para cáncer que las venden en supermercados, uno las puede pedir vía web, y al igual que las pruebas de ancestrías. Y en las enfermedades multifactoriales, los resultados son muy difíciles de explicar y comprender, porque obviamente debe verte en conjunto todas las variantes que se analizan, el tipo de población y si tienen aplicación a la etnia de la persona que se está realizando el examen, y esto no es tenido en cuenta por ninguna de esas pruebas y el resultado se limita simplemente a dar un riesgo alto o bajo de una enfermedad X o Y. No hay evidencia sólida de muchos hallazgos determinantes para predecir riesgo. Entonces, estas pruebas se venden para determinar riesgos cardiovasculares y todavía no hay una asociación definitiva de muchas de esas variables o esos polimorfismos que se están estudiando que tengan una implicación como tal en la aparición de la enfermedad. La estrategia comercial pues tiende a ser muy manipuladora, súper exagerada, y crean expectativas como controle su salud, usted ya tiene el poder de la genética en sus manos, etcétera, etcétera. Y se agrega mucho a una relación determinista para una enfermedad. Entonces, la publicidad de este tipo de pruebas por lo general se simplifica diciendo que al tener X o Y polimorfismo variable, su riesgo de tener cierta enfermedad es muy alto, y por lo tanto, pues usted tiene que cambiar su modo, sus hábitos de vida, sin tener en cuenta pues muchas otras variables. Y lo otro es que se pueden identificar alelos de baja penetrancia y el paciente no recibe una adecuada asesoría. Tal es el caso para las enfermedades cardiovasculares, arritmias, cardiopatías e incluso para cáncer. Hay variantes, que tienen una baja penetrancia y este contexto no se traslada al resultado del paciente. La información suele ser muchas veces fragmentada, simplemente sale el resultado positivo o negativo, o alto o bajo riesgo, sin ningún otro tipo de información o complemento de acuerdo a la implicación que tenga la variable en el resultado del paciente.
Hay pruebas hoy directas al consumidor para todos. Entonces hay pruebas para mirar CardioFit, para determinar pues, cuál es el riesgo de una enfermedad cardiovascular mediante marcadores poligénicos. Tenemos riesgo de diabetes o de obesidad nutrigenómica, que es una de las más vendidas en el mundo, que se analizan cambios o polimorfismos implicados en el metabolismo de ciertos nutrientes, o incluso para mirar si uno tiene más facilidad para ganar o no más masa muscular y cuál es el tipo de ejercicio basado en las variables. Sin embargo, lo que muestran los estudios es que nada de esto en realidad aplica porque son variables hechos por general estudiados en la población europea y pues no tienen validez en otro tipo de poblaciones, pero se venden como pan caliente. Lo otro es que pacientes con ciertos rasgos o portadores de una condición pues podrían ser portadores de algún tipo de discriminación. Ya ha habido intentos por parte de algunas aseguradoras de hacer estudios preventivos, pero la mayoría de las legislaciones en los países está prohibiendo este tipo de prácticas. Los consumidores muchas veces desconocen qué es lo que hacen, qué es lo que le analizan y ese resultado, qué implicación puede tener, porque como les menciono, pues el resultado se simplifica al máximo, dando simplemente un riesgo o un negativo o positivo. Y muchas de estas personas pues no están preparadas para enfrentar los resultados que se ofrecen en este tipo de pruebas. Como también se ofrecen ya exomas o genomas tríos preventivos, pues puede haber hallazgos inesperados referentes a la identidad familiar, se pueden pues determinar o excluir paternidades con estos estudios, lo cual obviamente pues genera conflicto en la persona que solicita el examen. Sin embargo, no todo es negativo, pues estas pruebas pues también tienen sus pros. Pueden ser empleadas cuando se hace con un proceso y mediados mediante una asesoría genética y a un público específico. Pueden ser empleadas para la detección de enfermedades monogénicas o enfermedades multifactoriales a través de GWAS, pero en población donde estos estudios estén completamente validados. Si se hace un proceso correcto, apegado a la ley, a las pautas y a las recomendaciones de las distintas asociaciones de genética, pueden llegar a reportar beneficios del paciente porque se pueden llegar a determinar de forma temprana ciertas condiciones o enfermedades, incluso prevenirlas. Lo otro es que hay una menor probabilidad de un resultado erróneo si se ciñe la prueba más a enfermedades monogénicas o a variantes que ya tienen una causalidad o una asociación probada y no tanto a medir susceptibilidades multifactoriales, que son muy difíciles de explicar, de entender y poder dar un resultado definitivo. Permiten pues, a los pacientes ejercer su libertad decisión. Eso es lo que argumentan la mayoría de las pruebas que venden, perdón, el tipo de compañía que vende este tipo de pruebas. También permiten que los pacientes tengan bajo su control sus datos genéticos, esto entre comillas, porque hoy en día sabemos que la data o la información que se obtiene de todas estas pruebas y estos perfiles genómicos, obviamente se queda con ellos la compañía y los comercializa y pues gana también dinero con este tipo de pruebas. La información genética que obtienen los pacientes puede ser remitida al especialista médico oportuno, es decir, la gran mayoría de los pacientes cuando tienen un resultado que indica un alto riesgo o un resultado positivo para X o Y condición, tiende a consultar con un médico y se puede hacer la asesoría a través de ese medio. Plantean también que pueden suponer un ahorro a la sanidad pública en muchos sistemas de salud, pues los pacientes que acceden a este tipo de pruebas sale muchísimo más rápido que si lo hacen por el sistema de salud del país o incluso llegan a ser más baratas si se tiene en cuenta que a través del sistema se tercerizan y se incrementan los costos. Permiten el análisis del diagnóstico genético en plazos más cortos porque generalmente son pruebas que dan un resultado mucho más rápido de lo que lo hace una prueba por la vía de sanidad pública. Puede permitir una mejor prevención de enfermedades de base genética, obviamente con la salvedad de que los ciudadanos con mayores ingresos son los que se benefician y tengan mayor acceso a este tipo de pruebas. Incrementan la actividad empresarial, hay una proliferación enorme de estas compañías
diaria que ofrecen pruebas para X o Y tipo de patología o predisposición. Y también permiten una universalización de la genética, difundir la cultura genética en la sociedad para ejercer un pensamiento crítico en la toma de decisiones asociadas a la salud. Finalmente, les quiero mostrar un poco este metaanálisis que encontré en uno de los artículos, donde mencionan pues, que no todo es malo con este tipo de pruebas. Se encontró en este estudio que el 23% de las personas que se sometieron a un DTC y tuvieron un resultado desfavorable, pues tuvieron un cambio positivo en su estilo de vida. Mejoraron la dieta, empezaron a practicar deporte o dejaron de fumar, porque así lo sugirió el estudio. 7% se sometieron a chequeos preventivos, 33% compartieron el resultado pues, con su médico de cabecera para mirar qué debían hacer, el 50% con la familia o amigos, y la ansiedad y la preocupación en términos generales fue baja y tendió a desaparecer con el tiempo. Obviamente en este metaanálisis pues mencionan que estos resultados tan benéficos se hacen cuando la prueba está dirigida a una audiencia específica, son pruebas donde se utiliza un correcto análisis de variables que ya tienen una asociación bien establecida y se pueden tener resultados positivos. ¿Cuál es el marco legal de las DTCs en Estados Unidos y en Europa? Como sabemos, en Latinoamérica pues no hay ningún tipo de reglamentación con respecto a este tipo de pruebas. No existe tampoco ningún marco legal internacional que regule este tipo de test genéticos. En la Unión Europea tampoco hay una legislación específica pues que ciña a todos los países que hacen parte de la Unión Europea, pero sí hay legislaciones en algunos países de Europa. Francia y Alemania prohíben rotundamente las pruebas directas al consumidor. Y en España, pues lo cito aquí textualmente, el Ministerio de Sanidad español, pues dice que estas pruebas solo pueden llevarse a cabo bajo una supervisión médica individualizada. Debe haber una asesoría, tanto pre como post-test, y todo el proceso de consejo genético con fines sanitarios debe ser realizado por un personal calificado. Entonces, en este ámbito, en España, estas pruebas deben contar con una asesoría tanto pre como post-test y una interpretación con una interpretación mediada por un acto médico. En Estados Unidos, la ACMG designó un consejo para reglamentar este tipo de pruebas y estableció una serie de requisitos para estas pruebas y cuál debe ser la información que se brinda en ellas. En Estados Unidos hay 3 entes reguladores de este tipo de pruebas. Los primeros son los centros de servicios de Medicare y Medicaid, que son los que aseguran a la mayoría de la población. Ellos regulan las pruebas en sentido de que son los encargados de acreditar al laboratorio en términos de calidad, de eficiencia, la técnica para que pueda ofrecer la prueba. Y está la Comisión Federal del Comercio, que regula la publicidad falsa y engañosa que se ofrece en las páginas web y en los comerciales de TV, y también los métodos leales de competencia que son ilegales. Finalmente, el ente regulador supremo es la FDA, quien es el que determina la legislación principal que regula todas las pruebas. La FDA en el año 2018 determinó un uso restringido de estas pruebas. No pueden ser ofertadas como pruebas diagnósticas y deben someterse a políticas de privacidad que sean claras, transparentes y justas. A partir de ese año, pues el negocio se les cayó a muchas de estas pruebas que estaban dando genomas preventivos, pruebas de diagnóstico de cáncer, etcétera, etcétera. A raíz de la FDA sacó esta legislación con base en la asesoría pues de la ACMG. Traigo a colación este caso, el caso de 23andMe, que estaba ofreciendo un test que costaba $99 en saliva, donde analizaban, creo que aproximadamente unos 300 genes, donde estaban enfermedades monogénicas, cáncer monogénicos, enfermedades multifactoriales, y lo vendían pues con la publicidad de que el paciente podía cambiar de acuerdo a los resultados, sus riesgos y manejar aquellos que no podía. A raíz de este tipo de pruebas, pues la FDA empezó a estudiar específicamente este tipo de pruebas preventivas y
pues elevó inquietudes a la empresa acerca de los falsos positivos o negativos. Se dio cuenta que los genes que estudiaba para cáncer solamente analizaban variables que podían llevar incluso a falsos negativos y falsos positivos, o incluso podían incrementar medidas extremas como mastectomías preventivas para evitar cáncer de seno con resultados que no estaban completamente bien validados y con una calidad aún no establecida. Finalmente, pues la FDA le mandó una carta pues, a 23andMe donde expuso todas estas preocupaciones y el producto fue sacado del mercado a finales de 2019. De hecho, hay un proceso legal que tiene la FDA contra la empresa por varias quejas y resultados pues mmm, contradictorios en algunos de los informes que se emitieron y el estudio después de que se dieron cuenta pues de que el análisis no estaba bien realizado para algunos tipos de variantes. Sin embargo, pues 23andMe, como no tiene, Canadá no tiene ningún tipo de reglamentación, pues trasladó el negocio a Canadá y está ofreciendo a Canadá y a ciertos países de Europa esta prueba, y en Estados Unidos se quedó principalmente con las pruebas de ancestría luego de que la FDA pues le hizo dejar de vender la prueba. Finalmente, para terminar las conclusiones, es que se deben educar y se deben crear marcos legales y sociales para que el acceso a la información que ofrecen este tipo de pruebas pues, sea informado y responsable. No tanto abogar, yo diría que difundir que debe haber una legislación que garantice que estas pruebas cumplan ciertos criterios de veracidad, calidad, garantías, y que también se brinde al consumidor un soporte acerca del nivel de sensibilidad, la especificidad y pues, los falsos positivos y negativos que pueden brindar estas pruebas y cuáles son sus limitaciones, que muchas veces no se incluyen, sobre todo en las de riesgos multifactoriales. Y no se deben meter en el mismo saco todas este tipo de pruebas. Pruebas de ancestría para mirar rasgos genéticos, obviamente es una prueba completamente diferente para aquellas que pues analizan variantes en BRCA1 y BRCA2. Lo que vemos hoy en día es que todas se comercialicen igual, pero esta es una de las recomendaciones. Deben tener diferentes requisitos. Su acceso y su canal de comercialización y de los resultados debe ser completamente diferente debido a las diferencias grandes en la sensibilidad de la prueba. Finalmente, pues estas pruebas deben incluir la mayor rigurosidad posible. Lo ideal es que los pacientes accedan supervisados por un médico propio o externo que brinde la misma compañía para poder acompañar el proceso de interpretación de las variantes y hacer una adecuada asesoría tanto pre o como post-test. Muchas de estas pruebas, los riesgos sobrepasan de manera evidente los posibles beneficios. Primero porque no están validados muchas de las variantes que se analizan, crean angustia, estrés o ansiedad en la persona al ver un resultado de alto riesgo, o pueden dar una falsa sensación de bienestar, de que todo está bien y no debo hacer ningún tipo de seguimiento médico. También pueden crear desconfianza en el personal de salud, pues o muchas veces los pacientes se sienten defraudados cuando no obtienen ningún tipo de resultado en este tipo de pruebas de nutrigenómica, de cardiofit, pues no arrojan ningún resultado concluyente, o en las pruebas basadas en genoma completo preventivo tampoco les brindan ningún tipo de información que satisfaga las expectativas pues, del paciente. Otra de las recomendaciones pues, que se da con respecto a estas pruebas es crear campañas de educación que ayuden a entender las implicaciones reales que este tipo de información puede tener en la salud y el estilo de vida. Resaltar la diferencia entre una prueba directamente al consumidor o recreativa y frente a aquella que se realiza en un contexto clínico. No tienen el mismo peso ni pueden tomarse decisiones diagnósticas con este tipo de pruebas. Por el contrario, una DTC, el resultado de una DTC puede sugerir la necesidad de realizar un test genético clínico diagnóstico
que sí debe tener un valor predictivo y que se debe hacer dentro de un contexto clínico mediado por un acto médico como tal. Entonces, eso era lo que les quería contar el día de hoy acerca de las pruebas. Entonces, quiero también un poco escuchar sus apreciaciones y opiniones acerca de este tipo de pruebas. Jorge, muchas gracias por tan magnífica presentación por parte de la dirección científica y de la presidencia de la asociación. Les agradecemos este esfuerzo que has hecho. ¿No? Vamos a tener preguntas también abiertas acá en el chat por si cualquiera quiere escribir. Y pues estamos con los micrófonos a todas las personas que están acá acompañándonos por si tienen algún comentario o algo para que nos comenten. No sé, doctor.